Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva, diputadas, diputados, público asistente al auditorio del Pleno. A nombre y representación del maestro Francisco Javier Duarte Flores y de un servidor, maestro Fermín Trujillo Fuentes, en el ejercicio de derecho de iniciativa consagrado en la Constitución en el artículo 53, fracción tercera, y el 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, voy a presentar una iniciativa con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros, intentamos nosotros, el Grupo de Nueva Alianza, unificar en este proyecto de ley que declara fechas cívicas del Estado de Sonora a 10 días estatales que entre 1928 y 2020 este recinto legislativo ha tenido a bien emitir decretos de leyes que al ir a la biblioteca, a hurgar en la biblioteca con mis asesores, por sacar la primera de los días que declaramos como días solemnes, días de luto, fechas históricas, heroicas, me di a la tarea de sacar este compendio de 3 hojas de la primera ley que en 1928 declaró este Congreso. Es la ley número 78 y solo consta de 2 artículos. El artículo primero de esa ley de 1928 dice: se declara día de luto en el estado de Sonora el 17 de julio, aniversario de la muerte del preclaro sonorense ciudadano general Álvaro Obregón, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, villanamente asesinado en la capital de la República en la misma fecha del año actual. Artículo segundo. En señal de duelo se izará en ese día el pabellón nacional, no la bandera de México en 1928, a media asta en todos los edificios públicos del Estado, un transitorio único. Esta ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación. Desde la fecha de su publicación, hoy nosotros no redactamos de esa manera ni aprobamos de esa manera. Una segunda ley, para poder encontrar nosotros la causa, en el archivo de la biblioteca también la pudimos sacar copia, es la ley número 4, pero esta es de 1964. Y este día, también la ley, una legislatura mucho más actual que la que ahorita hice alusión, en esta ley que se declara, dice, solemne en el estado de Sonora, el día 7 de noviembre de cada año, en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García, héroe insigne nacional, en Hermosillo y sacrificado por salvar a sus semejantes en el poblado de Nacosari de este propio estado, el 7 de noviembre de 1907, y como auténtico homenaje de carácter permanente a su nombre. Artículo segundo. Las escuelas e instituciones educativas de la entidad deberán celebrar dentro de sus labores estos actos conmemorativos a tan señalada fecha, y un transitorio también único que va a entrar a fulano día. Pero miren quién lo presenta, solo por marcar historia. Por la Asociación Jesús García, héroe de Nacosari, en ese año de 1963, firma como presidente Patricio Esteves, que creo que lo han de recordar muchos de ustedes, y firma como gobernador para emitir esta ley de 2 artículos, 1 y 2, el primero y el segundo. Y firman Enrique Fox Romero, secretario de Gobierno, y como gobernador el licenciado Luis Encinas Johnson. Así como estas 2, tenemos otras 8 para hacer un total de 10 días de luto, días de gestas heroicas, días solemnes, pero que constan de leyes de 2 artículos que han ido adelgazando la conmemoración, han ido debilitando la razón de ser de poner un día como un día de luto, como un día solemne, como un día conmemorativo. Y lo ha señalado nuestro propio presidente y no tiene nada que ver
con el debate que él puso en la agenda de los días feriados, cambiarlos al día en que se conmemora, que en lo particular, como maestro, siempre he tenido ese concepto, siempre. Pero este no es el caso, pero sí tiene el mismo fondo. El presidente y la 4T no se han detenido. Ellos han hecho lo necesario para ir poniendo las bases de lo que se viene en la normatividad referente al civismo, a la historia, a la educación. Y quiero recordarles, compañeras y compañeros, que ya se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, el 31 y el 73. Ya no es el mismo artículo tercero que conocemos hasta ahorita en la legislación de aquí de Sonora. Tenemos hasta el 31 de marzo, fíjense la fecha, para armonizar lo que ahora dice el artículo tercero, lo que dice el 31 y lo que dice el 73. Y en lo que dice el artículo tercero, compañeras y compañeros, nomás voy a hacer alusión a un texto que no viene incluido en lo que actualmente dice el artículo tercero. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Este texto es inédito en el artículo tercero constitucional. Y no vivimos conforme a lo que dice este texto. Por eso en la Constitución se incluye un texto nuevo de lo que nosotros nos tocará revisar de aquí al 31 de marzo. Pero además, en el 31, que son las obligaciones de tutores, padres o tutores, también se modifica. Y el 73, que es el que autoriza al Congreso a emitir leyes, ya ellos hicieron su tarea y hay una ley general de educación reformada, hay una ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que no teníamos, y hay una tercera ley que es para la mejora continua de la educación que tampoco existía. Como podemos ver, no podemos esperarnos en Sonora. La historia y el civismo se recuperan, entre muchos otros, los preceptos del artículo tercero. Si nos quedamos nosotros inmóviles, dejaremos de hacer lo que nos corresponde. La propuesta del maestro Francisco Javier y un servidor es que todo lo que ha legislado este Congreso entre 1928 con la muerte del general Álvaro Obregón y la última que nosotros declaramos el 2 de octubre como un día de luto aquí en este propio recinto legislativo, incluso la memoria de los caídos de la lucha por la democracia, Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco de 1968, tiene que ver con nosotros, con esta generación. Estas 10 leyes dicen lo siguiente: ley que declara día de luto en el Estado el 17 de julio de cada año por el aniversario del asesinato del ciudadano sonorense general Álvaro Obregón en 1928, aprobada por esta legislatura el mismo año, pero el 30 de julio. 2 artículos, nada más eso dice de lo que fue el campesino general Álvaro Obregón, presidente de la República sonorense. Más allá de lo que pensemos y que lo que digamos ideológicamente, es un sonorense distinguido y tiene su día estatal, pero nomás hasta ahí es todo lo que nos obliga la ley. Ley que declara día solemne en el Estado de Sonora el 7 de noviembre de cada año en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 37 de fecha 4 de noviembre del 64. Mi amigo, nuestro amigo, así como Patricio Esteves en su momento hizo lo que le tocaba como responsable de esta asociación en Nacozari, hoy tenemos también a los historiadores de Nacozari que se quejan de que el último 7 de noviembre la gesta heroica de Jesús García fue aprovechada políticamente. Quien encabezó el mitin, la marcha, el desfile, fueron políticos, no fueron los 3 niveles de gobierno.
ni el ejército sintieron la soledad y la falta de solemnidad. Eso no nos sirve a nadie. Y se hizo alusión o se expuso en escena a Grupo México como una empresa minera, que no es el caso, ni estoy en contra, pero sí estoy en contra que un acto histórico, solemne, cívico, educador, porque no hay héroes como él todos los días, se aproveche política o comercialmente. Es para que la niñez y juventud de Nacozari, de Sonora y de México, ese día lo aprovechemos de otra manera, formativa, educativa, y por ahí viene la reforma del artículo 3 constitucional. En la Gaceta, y además por el problema de las vías respiratorias, vienen las 10 leyes. No las voy a leer todas, es 5 de junio de cada año, que es el día de luto estatal en memoria de las víctimas que fallecieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, que por 2 años hemos batallado para venir aquí. Por fortuna aquí he estado, izando la bandera, acompañando ese día, porque así como hay héroes nacionales, hay fechas de luto, de cosas que no deben de pasar y que deben de convertirse en enseñanza de la niñez y juventud para que sea parte de su formación. Viene la del 23 de octubre de cada año por la matanza de San Ignacio Río Muerto, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 27 de junio del 2013. Viene el 2 de octubre que dije ahorita, y vienen las fiestas, hechos heroicos de Cananea, de Caborca, de Guaymas, de Nogales, de Ures, que también han sido distinguidos como un día estatal. Deseamos nosotros, compañeras y compañeros, que las 10 fechas sean declaradas fechas cívicas, conmemorativas del Estado de Sonora, y que en una ley que compendia las 10 leyes que metimos de 2 artículos, hoy en el contenido de esa ley, seamos muy claros que deben de estar los 3 niveles de gobierno. Recuerdo cuando a la gesta heroica de Guadalupe de Ures, 5 de septiembre de cada año, acudía el gobernante, el gobernador, el ejército con su escolta, con su banda de guerra, acudían los niños, los jóvenes, la comunidad, y no se me olvida el tiro de salva que descargaba el pelotón y el escuadrón que acompañaba, y eso era suficiente para generar patria. Era suficiente para que nosotros quisiéramos esa fecha, saber más de ello. En esta ley que ustedes podrán leer detenidamente, encontrarán responsabilidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Una representación de los sonorenses que están en la Cámara de Diputados y de Senadores, que son los facultados para declarar la guerra. No es posible que Sonora tenga 5 municipios heroicos y que ningún senador, ningún diputado federal, que la Constitución les da lo que es las relaciones exteriores, declarar el estado de excepción, desaparecer poderes de un estado, no reconozcan a las mujeres y hombres que dieron la batalla por defender a México, sus fronteras, su territorio. Y finalmente, febrero es una fecha que ha sido asignada por los grandes acontecimientos. Que sea febrero, el 24, que no nos pasó en un día que no era de pleno, el 19, Día del Ejército, el Día de la Fuerza Aérea, el 10 de febrero, el 5 de febrero, la promulgación de la Constitución Política de 1917. Este febrero lo escogimos para hacerle nosotros honores a los personajes, a los actos que de alguna manera son solemnes, históricos, para ser celebrados con la niñez y juventud y formar desde los planes y programas de estudio, como lo dice la reforma al artículo 3, formar una niñez y juventud que acepte su historia y la civilidad como algo importante en su formación. Presidenta, le pido encarecidamente, en razón de la amplia lectura que significa esta ley y por no tener las condiciones de lectura por la afectación que traigo, que íntegramente sea esto publicado en la Gaceta y se anexen los comentarios que estoy haciendo de recuperar estas fechas en una sola ley de fechas cívicas para el Estado de Sonora. Muchas gracias.